Ok, entonces yo cuando comparo ambas imágenes, yo me doy cuenta que cambió el orden, pero no cambió el número de elementos. Es decir, que aquí tengo igualmente 8 conejos blancos, ¿sí? Y ya si lo sumo, pues me da que en total son 3. Entonces, el total cambió, no son más ni son menos, que cambió el orden. Y precisamente en las permutaciones, a mí lo que me va a importar es el orden, ¿sí? Orden. Y se los digo así porque muchas veces al leer los problemas nos vamos a confundir, pero si yo tengo en cuenta si importa el orden o no, pues eso me va a ayudar mucho para saber qué tipo de operación voy a ocupar. Entonces, eso es clave, ¿sí? Si me importa el orden o no me importa el orden. Y ahorita vamos a ir viendo más elementos. Me borro los. Bueno, entonces, solo el orden. Dice, solo el orden cambió, ¿sí? El número de conejos, pues es el mismo, en este caso, que son conejos. Entonces, el orden va a ser la clave. Dice, para entender qué son las permutaciones, es necesario también decir qué son las combinaciones. Nosotros ya estuvimos usando combinaciones, como en el caso que les acabo de mencionar, cuando tienen una placa de un carro y tienen, por ejemplo, A, Z, B, ¿no? 1, 4, 5, por ejemplo. Y ahí yo lo que tenía que ir haciendo era, si tenía 3 lugares para letras, y yo sé que de letras son 27, y luego voy a tener 26 espacios porque yo sé uno, y así los iba resolviendo ayer, y pues me iba a dar un número muy grande. Yo sé hacer ese tipo de combinaciones, pero aquí va a ser diferente. Entonces dice, vamos a ver qué es la permutación y qué es la combinación para ver también cuáles son las diferencias entre ellos y entender claramente cuándo uso una y cuándo uso la otra. Bueno, me dice que una combinación es un arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o la posición que ocupa, sino que nos va a interesar nada más los elementos que tiene. Bueno, entonces, en este tipo de problemas, a diferencia de los de ayer, ustedes van a tener un conjunto de elementos, ¿sí? Supongamos que esos son los elementos a elegir. Y de ese conjunto de elementos, ustedes van a hacer un conjunto más pequeño en donde van a realizar sus combinaciones, sus permutaciones, a diferencia de ayer, donde nos daban, por ejemplo, lo de las lavadoras. Yo no tenía un total, ¿sí? Yo no tenía un conjunto total, simplemente tienen muchas opciones para hacer las cosas. Y aquí sí, en los problemas siempre les van a decir, de un conjunto, 3 van a ser tal, de un conjunto, 10 van a ser tal cosa, ¿sí? Y esas van a ser las diferencias. Bueno, la permutación me dice que es un arreglo de elementos en donde sí nos interesa el orden, el lugar o la posición, ¿sí? Que ocupa cada uno de los elementos del arreglo. Dice, para ver de esto de una manera más clara, pues vamos a ver unos ejemplos. Y aquí tenemos un problema, ¿sí? Dice que un maestro desea que 3 personas le ayuden con actividades como limpiar el salón o bien entregar un material cuando sea necesario. Y el problema B, dice el maestro desea que se nombren los representantes del salón entre presidente, secretario y tesorero. Bueno, entonces uno se va a resolver con combinación y uno se va a resolver con permutación. ¿En dónde importa el orden? A ver, ¿aquí importa quién va a limpiar? Pues no, ¿verdad? O sea, todos van a hacer lo mismo y a todos les va a tocar. A lo mejor le toca 3, mañana 3, después a 3, así, ¿no? Hasta que se acaben. Entonces, aquí no me importa el orden, quiere decir que es un problema de combinación. Y aquí sí me importa el orden porque no es lo mismo que te nombren presidente a que te nombren tesorero. A lo mejor a ti no te gusta ser presidente, pero sí te interesa ser tesorero, ¿sí? Entonces no es lo mismo, no es lo mismo que sean el mismo conjunto de personas. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, quiere decir que si no importa el orden, entonces se trata de un problema de combinación, y si sí importa el orden, se trata de un problema de permutación. Entonces, esa es la diferencia, si importa o no el orden. Y también ahorita vamos a ver cómo el número de permutaciones siempre es mucho mayor al de combinaciones. Bueno, vamos a ver más desarrollado este problema. Ya nos dice que el grupo fueron 35. Y de esos 35 piden a 3 para que ayuden a hacer la limpieza. Entonces nos dice
que nosotros nos debemos de preguntar si es importante el orden de cómo seleccionamos los elementos de esas personas, ¿sí? Y me dice que no importa el orden. Dice, no importa el orden. Este es un ejemplo de combinación. Quiere decir que las combinaciones nos permiten formar grupos o muestras de elementos en donde lo único que nos interesa es el contenido, ¿sí? No nos interesa el orden, simplemente el contenido. Y en el B es el mismo grupo de 35 alumnos, presidente, secretario y tesorero. Entonces nos tenemos que preguntar esto, ¿importa el orden en la manera que se escoja? Pues ya dijimos que sí, ¿verdad? Y si ponemos ya un ejemplo con nombres, pues supongamos que el presidente es Daniel y en un segundo acomodo el que da secretario y en otro tercer acomodo el que da secretario, pero ¿quién cambió? El presidente y el tesorero, vean que cambiaron de lugar, entonces no es lo mismo. En un cuarto lugar, Daniel otra vez es presidente, pero cambian de lugar Arturo y Rafael. Y todavía me falta otro en donde Daniel sea tesorero y aquí esté Rafael y Arturo. Y luego todavía otro donde Daniel es tesorero y aquí está Arturo y Rafael, ¿sí? Entonces tendría 6 posibles combinaciones, más bien permutaciones que diga, de cómo puedo acomodar yo esas personas, ¿sí? Entonces así los voy a distinguir. Entonces nos dice que aquí el orden se importa, por lo tanto las representaciones antes definidas son diferentes, ya que el orden y la forma en que se asignan las funciones se importa, por lo tanto se resuelve con permutaciones. Y aquí antes de ver permutaciones yo necesito que conozcan y recuerden esta operación que se llama factorial, ¿sí? El factorial va a ser un número, por ejemplo puede ser, aquí me da el ejemplo del 4, y está acompañado con un símbolo de exclamación. ¿Y cómo se desarrolla esta operación? Pues lo que tienen que hacer es multiplicar, empezando desde el 4 y para abajo, 4 por 3 por 2 y por 1, ¿sí? Entonces ya viendo una notación de factorial, una definición, me dice que vamos a llamar factorial de n y lo representamos como la letra n con el símbolo de exclamación. Y me dice que es igual al producto multiplicación de los n primeros números naturales no nulos. Entonces, aquí vean esta notación, me dice que n pertenece a los naturales, es decir, del 0 al infinito, y que n debe ser mayor que 1. Entonces, esa es la definición de factorial. El factorial es una multiplicación. Y en este caso, 4 por 3 por 2 por 1 es 24. 4 factorial es igual a 24. Sí, y me dice, haya 2 factorial por 3 factorial. Puedo hacer operaciones con los factoriales. Entonces, para hallar 2 factorial, pues sería 2 por 1 y el 3 factorial, pues 3 por 2 por 1. Cuando los multiplico, pues 2 por 1 me quedan 6, 2 por 1 me queda 2, 3 por 2 me queda 6, y ya 6 por 2 me quedaría a mí 12. Entonces, es la manera que tengo yo para representar factoriales y ahorita vamos a ver, pues, para qué nos sirven. Primero vamos a la calculadora y ver cómo lo pondrían ustedes en la calculadora esta expresión de factorial. Entonces vamos a salirnos un poquito y aquí está mi calculadora. Yo tenía el 4 factorial. 4 y luego tienen que buscar a la anotación en donde les dé las teclas que vienen en amarillo, es Shift, y el factorial viene acá en la parte de arriba, ahí viene una X con el símbolo de exclamación. Entonces ustedes van a poner el número y luego van a presionar Shift y luego van a presionar en donde tengan ese símbolo y ya les aparece, miren, 4 factorial y me dice que es 24, ¿sí? Entonces, así lo ponen en la calculadora. Ahora la operación 2 factorial por 3 factorial. 2, presiono el botón para que salga en amarillo, ¿sí? Por 3, otra vez en un procedimiento. Bueno, ahí le presioné otra cosa. Aquí segunda función. Y ya me dice que son 12. Sí, entonces es muy fácil de meterlo en la calculadora o bien desarrollarlo. Y bueno, entonces seguimos. ¿Sí? Aquí yo puse otra anotación, porque pues ya ahora que van a universidad, pues no siempre es bueno quedarse con la primera información que encuentran y siempre va a haber una más comprensible que la otra.
Dice el factorial de un número entero positivo 0. Aparte de aquí nos menciona el 0. Y allá nos decía que no, que era de n más, desde n mayor que 1. Quiere decir que yo puedo poner en la operación 0 factorial y pues obviamente me da un 0. ¿O me da un 1? No, me da un 0. Entonces el 0 puede ser parte de esa notación. ¿Sí? Y allá en la otra no me decía nada de eso. Me dice otra vez que es el producto de todos los números naturales menores o iguales a él. Entonces esto ya es más fácil de comprender. Menores o iguales. E iguales. Entonces quiere decir que van a empezar con el número que es el factorial y luego van a ir restando 1 y multiplicando. Así voy a entender yo las operaciones con los números factoriales. Yo tengo el factorial de 5 que se escribe como 5 y el símbolo de exclamación. ¿Y cómo voy a hacer el 5 factorial? Pues el 5 factorial sería 5, símbolo de exclamación, que es igual a una multiplicación. Acuérdense que empiezo con el número 5 y luego voy restando por 4, por 3, por 2 y por 1. Siempre acaban en el 1. Y cuando lo multiplican, 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. Entonces, el factorial de 5 es el número 120, ¿sí? Y luego me dice que cuánto es 3 factorial, pues ya lo habíamos hecho en la calculadora. 3 por 2 por 1, 6, ¿sí? 10 factorial, pues este número sí me va a quedar muy grande. Entonces sería 10 que multiplica a 9, que multiplica a 8, que multiplica a 7, ¿sí? Y así me voy yendo. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto pues ya, no así hacerlo mentalmente, pues está difícil. Entonces vamos a ver cuánto es ese 10 factorial. Entonces 10 factorial. ¿Sí? Ok, entonces me queda 3 millones. ¿Sí? A ver, aquí está. Vamos a poner el dato para completar 3, 6, 28 y 3 ceros. Sí, entonces ven como una notación factorial, pues ya me está dando números muy grandes. Entonces, ahí está. Esto es igual a 3, 6, 8, 8 creo. Y 3 ceros. Vamos a ver si era así. Quiero un 2, 3, 6, 28. Bueno, ahorita lo corrijo esa parte. Sí, entonces ya espero que ya no queden dudas de cómo son los factoriales y cómo se manejan. Con los factoriales, como dijimos, podemos hacer operaciones. Voy a hacer esta operación de 5 factorial entre 4 factorial. O la pueden poner en su calculadora también, pero yo lo voy a desarrollar aquí. Entonces 5 factorial, pues sería 5. ¿Sí? 5 que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2 y que multiplica 1. Y 4 factorial sería 4 que multiplica 3, que multiplica 2 y que multiplica 1. Y pues yo aquí me doy cuenta de que se pueden eliminar o dividir, ¿verdad? Entonces 4 entre 4, 1, 3 entre 3, 1, 2 entre 2, 1 entre 1, todo me quedaría 1, 5 por 1, ¿sí? Que me quedaría un 5. O simplemente decir que lo de arriba cancela lo de abajo. Entonces no se cancela, se divide. Y entonces el resultado es un 5. Y en la otra operación tengo 7 factorial. Entonces tengo 7 que multiplica 6, que multiplica a 5, que multiplica a 4, a 3, a 2 y a 1. 3 factorial. 3 que multiplica 2, que multiplica 1. Y aquí 4 menos 3, pues me queda 1 factorial. ¿Sí? Y aquí que multiplican a 1. Entonces hacemos lo mismo. Este 3 con este 3, este 2 con este 2, este 1 con el 1. Y aquí me queda esta operación. ¿Sí? 7 que multiplica 6, que multiplica 5 y que multiplica a 4. ¿Y cuánto me queda esto?
pues vamos a hacer la operación para saber cuánto es. 7 por 6 por 5 por 4. 840. ¿Sí? Entonces, esa operación me dio a mí 840. En color amarillo. 840. Ok, entonces es el resultado de esas operaciones con números factoriales. Vamos a ver ejemplos ya de permutaciones y combinaciones y cómo vamos a distinguirlas. Bueno, nos dice que tenemos que hallar las permutaciones y combinaciones que se pueden formar con los números 1, 2 y 3. Entonces vamos a sacar de un lado unas y del otro lado las combinaciones. Para las permutaciones yo sé que el orden importa, entonces vamos a empezar a poner 1, 2 y 3. Otra combinación 1, 3 y 2. Otra combinación 2, 1, 3, 2, 3, 1. Y ahora que empiece con el 3 al inicio, 3, 1, 2. ¿Sí? Y 3, 2, 1. Y aquí pues ya no tendría otra manera yo de acomodarlo. Ya estuve recorriendo los números en las diferentes posiciones. Y entonces aquí me da que yo tengo 6 formas diferentes. ¿Sí? Y para las combinaciones tengo 1, 2, 3 números, entonces tendría yo 3 espacios. Tengo un espacio, 2 espacios, 3 espacios. ¿Sí? Entonces si elijo el 1, entonces ya elegí el 1 y ya el 1 pues ya no lo puedo elegir porque ya lo digo el 1, eché otro. Entonces el 1 ya no lo puedo elegir porque ya lo usé y aquí pues ya no me dice si se repiten o no, no puedo repetirlos. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría el 3, por ejemplo, que yo escriba el 3. ¿Sí? Y si yo escribo el 3, lo tacho y me queda nada más el 2. Entonces aquí me quedaría el 2. ¿Sí? Y ya no tengo más opciones para elegir, simplemente voy a tener una combinación. Una combinación. ¿Por qué? Porque nada más me interesan los elementos y aquí yo estoy poniendo los elementos diferentes, no tengo ningún otro elemento, no tengo ninguna otra combinación, simplemente 1, 2 y 3, como hace ratito o más bien el día de ayer, donde elegíamos el 1 y los demás ya no los podía escoger porque ya los había escogido. ¿Sí? Entonces tengo una combinación y 6 permutaciones. Entonces las permutaciones siempre van a ser mayores que las combinaciones. Entonces vamos a borrar los dibujos. Y dice allá las permutaciones y combinaciones de los números 1, 2 y 3 otra vez. Entonces vamos a ver las permutaciones y las combinaciones. Pero nos pone una condición, dice, van a ser cifras de 2. Entonces ahora ya no voy a tener los 3, voy a tener 1 y 2. Ahora 1 y 3. Ahora voy a tener 3 y 1 y 3 y 2. Voy a tener el 2 con el 1 y el 2 con el 3. Entonces, otra vez tengo 6 formas de acomodar esos números. 6 permutaciones. Vamos a ver las combinaciones. Puedo poner el 1 con el 2. ¿Sí? O puedo poner el 1 con el 3. Porque estos elementos, o sea, esta combinación es diferente a la de abajo. ¿Sí? Aquí sí estoy repitiendo otra vez el 1. O puedo poner el 2 con el 3 y nada más tengo yo 3 maneras de hacer ese acomodo. Ya no tengo más porque pues ya no tengo más números. Entonces simplemente tengo 3 formas. ¿Sí? Y llegamos ya a la fórmula de la permutación. Le puse aquí el conejito que faltaba. Y entonces tengo esa fórmula. Y ustedes lo tienen diferentes maneras para denotarlo. ¿Sí? Entonces, permutación R entre N, permutación N entre R. Y nosotros vamos a tomar esta notación. ¿Sí? Entonces me dice, una permutación es una ordenación de un conjunto de N objetos. Acuérdense, N es el número grande y adentro están los objetos. Bueno, si los pusiera como un conjunto. Bueno, N objetos
ordenados de una forma que se llama permutación. Dice de tal manera que se tomen R elementos y que R es menor que N. Bueno, está medio larga la definición, pero quiere decir que estos van a ser N elementos. N elementos. Y de esos N elementos, ustedes van a tomar R. Qué bonita. Entonces, de estos ustedes toman R, ¿sí? N y R. Y con ese acomodo van a hacer lo que son las permutaciones. N va a ser el total, R va a ser los elementos que toman de su total. ¿Sí? Y la operación son factoriales, como la que acabamos de hacer, N factorial entre N menos R factorial. Ya saben usar factoriales, entonces vamos a hacer ejercicios. Y vamos a empezar con los más fáciles. Dice, ¿cuántas permutaciones de dos cifras se pueden formar con los números 1, 2 y 3? Yo sé que la respuesta de aquí era 6 porque la acabo de hacer. Y vamos a comprobarlo con la fórmula. Entonces anotamos la fórmula. Ahí apareció la fórmula. Y entonces lo voy a acomodar así. Tengo que ver cuánto es n. El total son 3 números. ¿Cuánto es r? Dice que van de 2 en 2. R es 2. ¿Sí? Entonces vamos a poner 3 el total, la operación permutación. ¿Y cuántos tomo de ahí? 2. ¿Sí? Entonces usé esta notación de aquí. Mira. Y me dice que esto va a ser igual a 3 factorial, que es n, entre n menos r. 3 menos 2 factorial. ¿Sí? Si esto lo desarrollo, pues es 3 por 2 por 1 entre 1 factorial. ¿Sí? O ya lo pongo desarrollado, le quito el factorial y me quedaría el número 1. ¿Sí? Entonces, pues aquí no podría eliminar nada más que el 1. Y aquí me quedaría que esto es igual a 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces sí me quedó. Son 6 maneras. Ya lo hice desarrollando, ya lo hice con la fórmula. 6 maneras. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, ¿cuántas palabras de 3 letras se pueden formar con las letras de la palabra amor? ¿Sí? Entonces, N es el total. ¿El total de qué? De letras. Son 4 letras de la palabra amor. Déjenlo pongo con la plumita de aquí para que no me estorbe más adelante. Ya. Entonces, N son 4. ¿Sí? Y la letra R son 3. Entonces, hago mi expresión. Entonces, total, 4. Operación, permutación. Agarro 3. Y ahí está la anotación. Entonces, sería 4 factorial entre 4 menos 3. ¿Sí? Factorial. Entonces, este es 4 que multiplica 3, que multiplica 2 y que multiplica 1. Y lo divido entre 4 menos 3 me queda 1 factorial otra vez, entre 1. ¿Sí? Entonces 4 por 3, 12 por 2 me queda 24. Y aquí yo tengo 24 maneras de hacer una palabra de 3 letras. Si ven que de esto a veces hacían concursos de ver cuántas palabras se podían formar en el menor tiempo posible. Bueno, ustedes tendrían 24 formas de hacerlo. Si hay alguna pregunta, pues me lo pueden indicar. Igual veo que son muy poquitas personas. No sé dónde estén los demás. Bueno, el último ejemplo de esto dice, en el salón de clases se desean escoger al jefe de grupo, vocal y tesorero. Ya vimos que es permutación porque esto sí importa el orden. Se tienen 50 alumnos. Otra vez, N total 50. Se escogen jefe, vocal, tesorero. Se escogen 3 personas. R igual a 3. ¿Sí? Entonces mi formulita ya está. Entonces es 50. La operación es permutación. Y yo tomo 3. ¿Sí? Ya este número es más grande. Entonces 50 factorial porque es N. Entre N menos R, entonces va a ser aquí la operación 50 menos 40, no, perdón, 50 menos 3, ya estoy haciendo la
50 menos 3 factorial, ¿sí? Entonces aquí es 50 factorial. Y aquí ahora sí me queda 47 factorial. Y voy a borrar el menos porque me quedó muy chueco. Bueno, entonces nada, nos dijo que nos quedan 10 minutos. Entonces, miren, aquí no es necesario que yo desarrolle todo. Voy a desarrollar el 50, ¿sí? 50 por 49. Y me voy a llegar hasta el 47. Por 49 por 48. Y aquí voy a dejar de anotado como por 47 factorial, porque sé que sigue 46, 45 y ya, no tengo que escribirlo todo, porque lo voy a dividir. Bueno, ese es un 4, 47 factorial, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este 47 se va a eliminar con el 47 de arriba, o bien lo divido, ¿sí? Y me queda un 1. Entonces, la operación me va a quedar así, 50 por 49 por 48, ¿sí? Y esa va a ser mi solución. Entonces vamos a hacer la multiplicación para ver cuántos es el total. ¿Sí? Igualmente lo pueden poner en la calculadora, entonces me queda 50 por 49 por 48 y es 117,600. ¿Sí? Entonces 117,600. Vamos Maestra, a ver. Ajá. entonces, ¿cuándo son los ejercicios que salen, o sea, por ejemplo, aquí el 47 en las dos, ya no es necesario poner 46, 45 No, y todo no, se eso? cancelan. Ah, ok. Sí, Entonces, nada van a más estar hasta donde fáciles. llegue. Hasta donde llegue el de abajo. Ujú. Ah, ok, muy bien. Así lo van a hacer. O si lo hacen en la calculadora directa, pues está más sencillo, porque tienen 50, y luego factor, 50 factorial, ¿sí? Entre 47 factorial. Es que le piqué el de arriba en lugar del de abajo. Se trabó. A ver. Sí, ni le piqué aquí arriba. Entonces 50 factorial entre 47 factorial. Y ven que me da lo mismo, 117,600. Igualmente, si pusieran la resta, pues también les tendría que quedar. Pusieran 50 factorial entre, y luego abren paréntesis, porque es una operación, entonces pone 50 menos 3, cierran paréntesis y le ponen el factorial, 117,600, ¿sí? Entonces ya la saben hacer en calculadora y en así desarrollado. Entonces aquí me quedó 117,600. Listo. Entonces ya, con este ejercicio terminamos las permutaciones y nos falta la fórmula de combinaciones, ¿sí? Porque no son igual a las que vimos ayer. Aquí es un conjunto, de ese conjunto tomo R elementos. Y entonces aquí me dice que el orden no importa, las combinaciones van a ser menores. Y vean que la fórmula ya cambió. ¿Qué cambió? Que aquí va una R que no iba antes y esto sí es igual, ¿sí? Entonces vamos a ver ya nada más dos ejemplos y ya acabaríamos aquí. Bueno, dice determina el número de combinaciones que se pueden usar realizando con la palabra radio y yendo de 3 en 3. Entonces, n igual al número de letras que son 5, ¿sí? Y van de 3 en 3. R igual a 3. Y ahí tengo mi fórmula. Voy a usar la misma notación. Total, 5, operación combinación y 3. Me va a decir que es igual a 5 factorial entre R. 3 factorial, ¿sí? Y aquí la resta sería 5 menos 3 factorial. Bueno, esto lo desarrollamos y es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Abajo el 3 pues es el 3 por 2 y por 1, ¿sí? Y 5 menos 3 pues me quedaría aquí 2 factorial, ¿sí? Y 2 factorial pues es 2 por
1. Y ya elimino, entonces 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1. ¿Y qué me quedó? Arriba me quedó 5 por 4 y abajo me quedó un 2. Entonces esto sería 20 entre 2 y sería 10. ¿Sí? Entonces en las combinaciones no les van a dar números tan grandes como los que me dieron en este ejercicio, ¿sí? Con el orden de los miles, ¿no? Aquí les van a dar números más pequeños, 10. ¿Sí? Nos vamos a brincar ese ejercicio 2, pero igual aquí son 5 amigos, n igual a 5. Un torneo de videojuegos se toman en cuenta que solo tienen 4 controles, R igual a 4. ¿Cuántos equipos se pueden formar? ¿Sí? Entonces es usar esta fórmula de combinación con N y R. Y el último ejercicio, vamos a hacerlo. Dice, en un salón de clases tienen 50 alumnos, N igual a 50. Se desea formar equipos de básquetbol de 5 alumnos, R igual a 5. ¿Cuántos equipos se pueden formar? Entonces, la operación combinación, 50, ahí está mi fórmula, combinación 5. Y yo sé que arriba va 50 factorial porque es n, y luego va r, 5 factorial, y luego va n menos r, pues sería 45 factorial, ¿sí? Y vamos a usar la misma técnica, entonces, bueno, aquí nos va a quedar 50 que multiplica 49, que multiplica 48, 47, 46, ¿sí? 45 factorial, ¿sí? Y aquí el 5 factorial, ahorita vamos a dejarlo así, 5 factorial y 45 factorial. Entonces de aquí, pues yo podría eliminar el 45 factorial con el de arriba. Y entonces nos va a quedar esta operación, 50 por 49 por 48 por 47 por 46 entre 5 factorial, ¿sí? Entonces, como aquí ya no es tan fácil eliminarlo término por término, pues aquí se llamaría yo la calculadora y ya ustedes lo pondrían así, ¿sí? Lo pondrían así, como 50 por 49 por 48 por 47, ¿sí? Entonces, si alcanzamos a hacerlo, sí. 50 por 49 por 48 por 47 y por 46. Y me dio todo ese número enorme, ¿sí? Y luego entre y voy a poner 5 factorial. 5 factorial, ¿sí? Y me dio este número, también anda del orden de, de los millones, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el número de permutaciones es muy grande y claro que no se van a hacer ese número de equipos, sino que si ustedes tuvieran una urna o algo donde tienen sus nombres y aquí estuvieran sus nombres, ¿sí? Papelitos con sus nombres, y decimos, bueno, pues que el azar decida, ¿no? Entonces yo tendría casi 2 millones de posibilidades de combinaciones diferentes para hacer un equipo al azar, ¿sí? De personas que no se pueden repetir entre ellas, entonces digo que no importa el orden, y tendría todo ese número de posibilidades de hacer equipos con un grupo de 50. Entonces, aquí terminamos, como vieron, ya es la última diapositiva y pues ya estamos ahí felices, ¿no? De que se acabó el curso. Entonces, ya ahorita nada más me falta decirles qué es lo que nos va a quedar de tarea. Y la tarea entonces van a ser problemas de esta parte, unidad 7 de su libro. Yo les voy a escoger algunos problemas de aquí y ya nada más ustedes tendrían que ver o distinguir de qué manera lo hacen. En algunos sí les voy a decir que el orden no importa. Por ejemplo, aquí, ahorita se me va a cortar, entonces yo creo que se vuelven a conectar así rápido, nada más para que les pueda explicar ya de estos problemas. Entonces, porque ya me queda como un minuto. ¿Se vuelven a conectar, por favor? Entonces, dejen cierro esta sesión.